Una pregunta que me llega todo el tiempo es: Yari, ¿con qué lenguaje de programación puedo arrancar? Y la respuesta es la más aburrida de toda la fucking ingeniería y es un depende. ¿Por qué depende? Ahora vamos a verlo. ¿Qué estás buscando vos cuando estás queriendo aprender a programar? ¿Estás buscando conseguir tu primer empleo? ¿Estás haciendo la carrera? ¿Terminaste la carrera? ¿La vas a arrancar? ¿Por qué hago todas estas preguntas? Porque depende de todo esto qué te conviene más. Y también depende de qué te interese más. Por ejemplo, una persona que ya está en la carrera, yo le diría que casi que puede arrancar con cualquier lenguaje popular que quiera de los que haya en la industria para arrancar a aprender y justamente conseguir un trabajo. Puede ser JavaScript, puede ser Java, puede ser Python, Golang, puede ser el que ustedes quieran, pues ya tienen las bases, ya saben de qué se trata y es solamente aprender la sintaxis de este lenguaje nuevo que les va a conseguir el trabajo que ustedes quieren. Ahora, si ustedes me dicen, no, solamente quiero aprender a programar para ir ganando tiempo después cuando esté en la carrera, bueno, en ese caso les diría que si ustedes quieren ir aprendiendo y haciendo cositas para arrancar en el mundo de la programación, para mí la mejor opción, y repito, no es el mejor lenguaje para mí para trabajar o para tener en producción, pero sí me parece que para aprender les recontra recomendaría que usen Python por lo fácil que es de aprender, lo amigable que es y lo cortito que te permite hacer cosas espectaculares. O sea, a veces en una línea de Python puedes hacer 60 líneas de Java. Entonces me parece que es muy potente y muy fácil de usar. Eso se los recomiendo un montón. Luego, uno de que terminó de aprender Python y que ya entiende la filosofía de cómo es la programación, después uno puede pasar a cualquier otro lenguaje de programación más complejo. Puede ser JavaScript, puede ser Java o lo que uno quiera. Pero me parece que arrancar con eso es lo mejor, porque siempre digo lo mismo. Uno tiene dos complejidades cuando arranca a programar. Primero, uno no conoce los conceptos de programar, por lo tanto no sabes programar. Y por el otro lado, tampoco sabes usar ese lenguaje de programación. Entonces, si el lenguaje de programación es re fácil, listo, uno de los dos problemas ya lo tenés descartado. O sea, problemas con el lenguaje no vas a tener porque es re fácil. Entonces, solamente tenés que aprender a programar. En cambio, si a vos te enseñan a programar en C, como está muy de moda, C de casa, la letra, sí, está bien, es como que aprendes un lenguaje altamente complejo de entrada. Y obviamente todos los que aprendas después te van a resultar más fáciles. Pero te estás chocando con dos complejidades al mismo tiempo, porque estás aprendiendo un lenguaje muy difícil de entrada y te chocas con la doble complejidad. Con un lenguaje muy difícil y aparte con aprender a programar. Sí, mucha gente aprende de esta forma a programar de todos modos. Sí, definitivamente. De hecho, yo aprendí así. Pero no me resulta que sea lo más natural. Es equivalente a decir que uno primero tiene que aprender a correr y después aprender a pararse. No sé, me parece que es mejor aprender a pararse, aprender a caminar y después lanzarte a correr. Bueno, esto sería lo mismo para mí, haciendo una analogía con lenguajes de programación. Pero repito, es solamente mi opinión. Después, si vos querés tu primer lenguaje de programación y después querés conseguir un trabajo rápidamente y por ejemplo no hiciste la carrera y a lo mejor no podés pagar una academia o algo por el estilo, en ese caso yo te recomiendo que quizás una vez que adquieras las bases con Python de lo que es la programación, te recomendaría que pases a lo que es desarrollo frontend, que es aprender HTML, que hay un montón de cursos y es realmente fácil. Después CSS, que también es para ponerle estilos a una página web y es muy sencillo. Y después JavaScript, que para mí como primer lenguaje es un lenguaje complicado porque tiene un montón de cosas que si uno ya tiene una base sólida de programación de otro lenguaje es mucho más fácil, pero si ese es el primer lenguaje para mí es muy complicado. Pero con que ustedes dominen esas tres cosas muy bien van a poder conseguir trabajo rápidamente y les va a llover trabajo. Así que HTML, CSS, JavaScript y después aprenden la herramienta que se llama React. Si ustedes aprenden todo eso, quédense tranquilos que les va a llover trabajo. Después, obviamente, en todos estos lenguajes de programación hay que complementarlo con Git, que es un programa para versionar el código. Pero más allá de eso, siempre es importante que entiendan qué necesidad quieren cubrir con esto. Después, si vos lo que querés es aprender a programar para programar, por ejemplo, un videojuego, y en ese caso te diría que aprendas C#, que es el famoso lenguaje con el que históricamente se hicieron la mayoría de los videojuegos. Así que no hay mucha opción dentro de todo ahí. Es como que al ser Windows el ganador indiscutido, como que medio que casi todos usan ese lenguaje. Igual, repito, también en los streams voy a traer a un programador de videojuegos que nos explique todas las tecnologías que hay, cómo arrancar, cuáles son las complejidades, con qué otros roles trabaja,
Es un universo gigantesco este, así que... Pero si quieren arrancar, ese sería un buen puntapié. Y por ejemplo, una tecnología que acompaña el lenguaje con el cual se suele desarrollar los juegos es Unity. Después les puedo dejar en la descripción los links a estas tecnologías, pero ese sería un buen puntapié inicial. Después, si ustedes me dicen, no, yo quiero aprender a hacer inteligencia artificial, analizar datos, procesar cosas, bueno, en este aspecto sí, definitivamente Python es el ganador indiscutible. Por lo tanto, aprendan Python y después aprenden SQL, que es para manejar las bases de datos, y de esa forma ya están 10 puntos para manejarse en la industria. Creo que es de las formas más rápidas de meterse en la industria si uno quiere hacer algo de eso, ya que, como dije en el video anterior, es solamente aprender Python, SQL y modelado de datos y uno ya está trabajando. Y eso está buenísimo, porque creo que inclusive la diferencia entre aprender HTML, CSS, JavaScript, React, todo esto es mucho más complejo, en mi opinión, que aprender Data Engineer, que es aprender SQL, que es muy fácil, y aprender Python, que también es fácil. Entonces, si ustedes quieren un primer trabajo en sistemas y ya más o menos saben que quieren dedicarse a esto, se los súper recomiendo. Y nuevamente, bueno, acá sí volvemos a caer en arrancar con Python. Ustedes me dicen, no, mira, yo me quiero dedicar a programación de celulares o algo por el estilo. Bueno, acá tienen muchas opciones y tienen que saber que hay lenguajes de programación que a ustedes les permite hacer una sola aplicación que sirva para iOS y que sirva para Android. Y hay otras que son exclusivamente para Android o exclusivamente para iOS. Por ejemplo, si quieren programar para iOS, que sería para un iPhone, un iPad, ustedes tienen que aprender Swift, que es el nuevo lenguaje de programación que Apple soporta para sus aplicaciones nativas. Y, muy importante, necesitan sí o sí tener una Mac. Pequeño notita al margen. Investigué el tema de si es posible desarrollar aplicaciones para iOS sin una Mac y real no es posible, pero hay una forma de solucionarlo, que es virtualizar una Mac y desde ahí programarlo, lo cual igual es bastante engorroso, es medio antinatural, puede ser que uno tenga problemas medio inesperados. O sea, después, si quieren programar para Android, la verdad es que hoy por hoy la mejor opción que tienen es Kotlin, si no la otra es Java, pero Kotlin es 100 millones de veces mejor, así que aprendan Kotlin y ahí pueden arrancar a programar en Android. Y seguramente van a tener que usar el programa que se llama Android Studio, que es el que a ustedes los ayuda a justamente hacer aplicaciones Android nativas, se le dice esto. Generalmente las empresas enormes tienen aplicaciones nativas porque suelen andar bastante mejor, y las empresas un poco más chicas tienen desarrollos, se le dice híbridos, donde justamente se hace una sola aplicación, que es mucho más barato hacer una aplicación que hacer dos, y sirve para ambos sistemas operativos. Dentro de este rango les diría que las dos tecnologías más populares, una es React Native, así que si ya saben React, pasar a React Native no es tan complicado. Y la otra opción que tienen es aprender Dart, que es una nueva solución, pero que no es tan fácil conseguir trabajo en Dart con Flutter, que es el framework para hacer estas aplicaciones, que es mucho mejor el resultado final que React Native, pero que no hay tanto trabajo en la industria. Así que ustedes eligen React Native, tienen que saber JavaScript. Así que esas son las posibilidades si ustedes quieren arrancar a programar para celulares. Y por último, si ustedes quieren hacer una programación más parecida a lo que haría una persona electrónica, que serían sistemas embebidos, o sea, no sé, una programación de alguna cosa, de una heladera, de una tele, un sistema operativo, quieren programar cosas así se les suele decir de bajo nivel, que es como muy cerca del hardware, o un Arduino, todas esas cosas. En ese caso les recomiendo que aprendan Assembler o que aprendan C, que son lenguajes muy livianos y que justamente uno puede tener una comunicación muy cercana a lo que es el hardware. Después también C++ es una buena opción. Todos esos lenguajes les van a servir, pero bueno, también tienen que saber que son lenguajes mucho más complejos de usar que de repente Python para otros fines, ¿no? Por ejemplo. También se pueden hacer algunas cositas en Python, pero no es lo más recomendable. Y un lenguaje nuevo más de esta generación, porque todos los que les nombré antes son lenguajes muy viejos, pero un lenguaje más de esta generación que también les permite hacer estas cosas de bajo nivel es Rust. Se escribe Rust. Y es una muy buena opción, pero les repito, esto es más complejo que los lenguajes anteriormente mencionados y generalmente están más asociados a programadores de electrónica que a programadores de sistemas. Pero bueno, ahí se los dejo.
Así que si tienen dudas me lo pueden dejar en los comentarios o unirse a la comunidad de Discord, donde también hacen preguntas y tiro las recomendaciones. Así que espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima.